Escucha, Háblate, te oigo, te oigo. ¿qué más? ¿Cómo estás? Todo fino, todo bello. Todo correcto. Bueno, Entonces, Luis Davidcito es un estudiante diferente, hermano. Te condensa la eh, información y bueno, y te lo explica así facilito. bueno, nada. Ahora solo es Dios da esperar y por los Dios quita, papeles, ¿no? dice. Dame mi plata que la Sí, necesito. Dios da y Dios quita, dicen. Al final lo del seno de mi mamá sí es cáncer, hay que quitárselo. Ah, no, pero que, o sea, no sé, no sé, lo de paz de cuando la gente se pone vieja es unas vainas muy coherentes, ¿sabes? O sea, pudiera estar todo saldado ya de una, estás pum, pim, ya. Siempre Y una bueno, vaina. la cuestión ahora es que conseguir ese dinero, pues, porque mis ahorritos. Chao. Eh, Pero bueno, gafo, aquí haciendo varios sinones. Pero estoy viendo que hay que subir eh, la minería en el mapa de nieve ese de Tierra del Destino, porque yo la tengo baja y te pide un cristal ahí, papi. Kulvetarov de rango maestro 1. Has desbloqueado fiebre de oro eterna. Misión evento de Kulvetarov de rango maestro. Esta misión tiene algunas diferencias respecto al cerco de Kulvetarov. Se encuentra en las misiones de evento. La nueva misión aparecerá en el menú de misiones de evento, en lugar de como misión especial en la sala de reunión. Además, se puede jugar a la misión fuera del horario designado. Objetivo: abatir a Kulvetarov. El objetivo de la misión es abatir a Kulvetarov antes de que escape. En esta misión, el icono de ojo rojo que aparece en el minimapa te indica si el monstruo está o no enfurecido. No hay niveles de persecución ni de recompensa. En esta misión no hay niveles de persecución ni de recompensa. Así que no hay ningún progreso acumulable. De cara a la próxima misión, cualquier progreso que hayas conseguido en el cerco de Curvataros tampoco se ve afectado por esta misión de evento. Dispones de bengalas de auxilio durante esta misión. Si es posible lanzar bengalas de auxilio. Utiliza materiales para mejorar las armas para tazar. Puedes utilizar los materiales que obtengas para mejorar las armas para tazar, aunque no puedas obtener las armas directamente de Kulvetarov. Puedes utilizar sus materiales para mejorar cualquier arma para tazar que ya poseas. Exacto. Yo tengo la misión del Brachidio curtido y el Glavenus curtido. Que me desbloqueé en el RC. ¿Ya tú hiciste ese? Sí, ¿no? Ah, sí, bueno, es que ya lo hice desde no me liberó. ¿Me quieres ayudar con eso? Ayuda. Ya va. Dale, dale. No, 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 dime.
Ah, ajá, me comentaste que es lo que necesitas. Dime. Que me dijiste que íbamos a hacer misión. La desbloquear el rango 69, que no la he hecho. Ah, dale, dale. Ahí lancé cupón Eh, fue comida. Tú sabes que una de las vainas que dan los gaticos, yo no me sabía nunca los jefes, no me preparaba tanta bola de eso, pero sangre fría, es que un golpe que te va a matar, te va a dejar a uno de vida. O sea, no te va a matar. Un ataque que te vaya a deletear no te mata. Y hay otro que se llama Seguro Feline, que es que si te matan, la muerte no cuenta para perder la misión. Y otra que se llama Salvaguarda Feline, que es que tienes una vida más en las misiones. Yuca, ¿no? mira, sí. Deberíamos, después de que hagas la vaina, tú no estás conectado ahora, Sí, sí. Estoy conectado con tu servidor. pero... Ah, es que estás aquí, ok. Deberíamos hacer ese curvetaro para ver si lo matamos. Sí va, sí va. Y vamos a ver si hay una. Bueno, no sé si lo quieres hacer individual o buscamos una sesión con que tenga de objetivo curvetaro. A Ah, ver si sí, nos sí. sale. La última vez, antes que se fuese ese Filliva, Magnus, Avión y yo nos pusimos fue en eso. Buscamos una sesión donde están. Y era impresionante. Había una gente. Eran como 4 Magnus, ¿no? Eran 4 nombrecitos dorados. Lo mataban en un round. A Safillido. Lo mataban como si fuese un. Monstruo no. Ujú, en un round. Claro, Magnus también estaba diciendo que estaban yendo directo a matarlos, que no estaban pendientes de romperle así muchas partes seguramente. Pero igual matarlo en una sola andada, bien yo. Este. Marico, Joao, cómete todo lo que te puedas comer. Gástate esa plata, te pago. La vida, Luis David, la vida. No sale de una Marico, para meterse en otra. uno ahorra y ahorra para una vaina, weón. Marico, siempre me pasa lo mismo. Me dejé comer los Cinnabon en Pensum, pum, la inflación. Ahí está. Ay, ¿qué Marico, te puedo decir? Dime. qué mala cultura, weón. Qué mala cultura esa paja del ahorro, weón. Ni me lo digas. Y yo que la tengo tan Uno no, inculcada. uno no es inteligente, weón, de pana. No sé, pues, con la mala leche que uno tiene, bueno, no sé, en mi caso si yo si no hubiera ahorrado, no, de para no sobrevivido. O sea, no sé. No sé, bueno, pero claro, que Quiero, sabes, capaz no sobrevivir era mejor. quería comprarme un traje. Creo que no va a poder. No, y no sabe, Joaito. Mira, mira mi mal de primer mundo, weón. Hay un festival de música rechísimo que Luis Carlos me pasó el flyer, weón. No me alcanza la plata ahora para ir. Man, Mano, va el cuarteto de No para Simón Bolívar, Joao. ¿en serio? Sí, weón. Oye, eso sí está Cuesta yuca. 80, cuesta $80 la entrada, no tengo. Marico. ¿Qué más? No sé, para no. Tu mamá se hubiera revisado esa vaina, estuvieran las dos vainas sangas, y es que era obvio, ¿sabes? Es más, que no sé qué te impulsa a no tomar la decisión de loco, pero es que si ya lo tengo aquí, prefiero descartar totalmente que no lo tenga aquí ni allá, ¿sabes? ¿Me tratas con el braquidio? Estoy buscando, no estoy con ninguno. Yo encontré al explosivo, al brachidio. El braquidio. Te lanzo señal.
Uy, yo como que no me vine muy inteligente, pero es que esta es la arma que tengo que más pega, ¿sabes? Porque trajiste nitro. Traje nitro con Restelo. Pero es que no solo es que más pega, es que Claro, pero va a ser inmune, ¿no? posiblemente sea inmune, pero es que loco, no solo le tengo la vaina, sino que le me tengo mejoras de joyas al cuadro. O sea, tiene dos espacios de 4 estrellas, tiene ataque al 5, tiene. Pero ¿y este daño, vale? Ay, no traje asesina. Su madre. Ah, porque tú te hiciste la desafío. Está en nitro. Sí, tengo el mazo de desafío y parte de la armadura de desafío. Me faltaron nada más los pies. Y la armadura de desafío no era mejor daño elemental y tal. No estaba explicando eso. Oh, pero hay algo aquí que me está bajando como la vida, bien raro. ¿Qué es? Ah, el arma de desafío no es eso. La armadura. Yo leí que la armadura te quitaba vida, pero si le pegabas constantemente no te la bajaba. Algo así. Revisa la pasiva para que... Bueno, no la tengo completa. Ah, mira, sí, Sí, pero vez, cada vez que pego me va quitando vida. tienes 4 piezas, ya eso activa la... No, la máxima es con 5. Sí, pero la anterior sí la tiene. Y es esa la que te quita vida un poco. Pero supuestamente si le pegas constantemente así como cuando te vuelves loco con la katana, eso no te lo quita. Posiblemente entonces no sea worth it si no la tengo tipo completa, ¿sabes? Sí, seguramente. No vale la pena el daño que me inflijo a... El daño que le metes. Por lo que me puedes terminar matando. La armadura de Culvetaro, yo leí que tiene eso que tú acabas de decir, de que te van a matar pero te quedas en el 1 de vida. Diablo, no, es que esto está peligroso. Mira. Me voy a morir como huevo. Pero yo no leí en ningún momento que la... O sea, sí creo que Magnus lo llegó a comentar ahorita que me acuerdo. O sea, porque tengo el arma totalmente desvelada, ya no sé qué. Pero sí me acuerdo que alguien llegó a comentar eso, que la vaina de... Pero eso se quita con el aumento. Hay un aumento. Hay un aumento de regeneración de vida que te da robo de vida literal, pues. Creo que es la armadura, la vaina de energigante. Bueno, no sé, la energigante es que mientras le vas pegando al monstruo te vas curando, entonces es una vaina así, como que lo anula. Hay un aumento. Los aumentos de las esas que haces con los materiales de la Tierra del Destino. Se llama regeneración de vida. Ese te da eso. Tendría que revisarlo, la verdad la armadura está muy yuca, pero claro, me imagino que tuvieron que ponerle algo para que no fuera la cochinada definitiva. Ya lo envenené. Yo me hice este set, pero no sé qué tan worth it es. Yo estaba llevando mi envenenamiento y mis cosas, mis elementos y mi vaina, y ahora cambiar por envenenamiento puro, no sé si me rinde. Y que al final el envenenamiento es un estado alterado, o sea, va a haber monstruos con los que no te sirve, pues. Por lo menos yo aquí ando con nitro que sirve con casi todos los monstruos, pero obviamente con este, pues no.
Creo que es un bochinche de pana que te quites la vida así tan feo. Ah, pero mira, por lo más lo que me bajó eso. Ya, sin duda no es la mejor idea llevarse esta vaina así. A mí para Yo, la desafío me faltaron fueron materiales de monstruos. O sea, faltó el manto del Sinogre. como sacaste tantas alas y tantos cuernos. Sí, porque yo hice antes. Ya. Ya, un momento, disculpa. Aló.
Ah, yo. Este. He dicho. He dicho, está moribundo. No, pero no sé. No me convence mucho que la armadura quita burro, de verdad. La burda por cada coñazo. Eso es que yo pego mucho. No sé de proporcionarla a lo que te quita, lo que da, pero. Ah, sí, sí. Ajá, ahorita que hagamos esta misión, podemos farmearte tierras del destino. A ver si nos aparece la Ratian o el Ratal. Hay que subir bosque, ¿no? Al 7. El desierto y el altiplano. El desierto te da la Ratian y el altiplano coge. El desierto ya lo debes tener más o menos. ¿Estás viendo eso? Me iba a matar. Mira, lo tumbó el gato. Creo que ahora sí, ¿no? Ah, no. No, pero es que es un fastidio porque entonces me pega cualquier vainita y me termino de perder esta vaina que vuela full que con cecina y vaina, no sé. Ay, me recuerda a la armadura de Link en Twilight Princess que literalmente te consumía todas las rupias. Va a funcionar. Pero es que mira ya cómo me tiene la vida, diablo, pero que. No sé. Ah, no sé si vale la pena. Porque hay que almacenar algo muy específico, no sé. Pero mismo muy específica, tipo, no sé. Buscar full regeneración de vida, porque también hay otro bufo que es el de mejorarte Sí, el del la curación Balsazón. de la vida roja. Creo que el del Balhazak hace eso. Sí, pero tienes que hacer en gema. ¿Te lo montaste? Sí.
Ya voy a capturar. Pero mi gato quería sangre porque le prendió la vaina chacalaca literalmente al lado de él. ¿Tu gato tiene algo de curar? Porque de repente cuando termino un combo sí me logro curar. Es eso lo que te digo yo. O sea, la armadura es, te quito vida si atacas una vez, pero si atacas sin parar, te la regenero. Eso es lo que hace la... Ahorita lee la pasiva cuando salgamos. Si empieza a usar el martillo no es lo mejor. Sí, sería con la katana o con las espadas dobles, por ejemplo. Molesto, cabrón. Bueno, Ay, a ver si le cortamos la cola al men. Pero me encanta el arma. Y como ya la tengo desvelada, cuando ya está activa, cuando está peleando, abre el ojo, loco, parece el ojo de Sauron. Tiene el ojo así desafiliado, pero literalmente el ojo lo abre y parpadea. parece que tú la tienes más nivel. Ay, la katana desafiliada liberada también se ve bellísimo. Se lo rompió ahí, pero no sé qué. Por lo menos en la mía, tú ves el ojo. ¿Cuál es el ojo? ¿Tú lo ves? Pero ves la tuya sellada. Mira la mía. ¿Te ves el ojo? ¿Lo ves? Ah, ¿Tenés ok, candela? ok. Sí, sí. No sé si Y la las, tuya lo ajá, abre. No sé si la tuya lo abre cuando tiene la vaina. o sea, ¿qué tendría que hacerle? Porque yo le hice unas cosas ahí.
Pero viste, ahorita se le cerró. O sea, cuando le enfundo se le cierra, pero cuando estoy peleando se le abre. Wow. Check. Mismo de para no me puede hacer los pies. Para bloquearle el máximo. Ahora quién sabe. Tú no tenías desbloqueado esa pilla para saber si él viene justo después de Curvetarok. No, si es uno y uno. O cómo funciona él. No, no tengo ni idea. Yo, bueno, no sé, o sea, Curvetarok me pareció que duró rato sin venir, porque hubo un tiempo que no había nada de eventos, pero no sé si mientras que no había nada de eventos, era que yo no estaba viendo el cerco de Curvetarok, pero era el cerco de Safilliga, por ejemplo. Claro, pero yo tampoco lo tenía. No, fuera bueno, ¿sabes? Que no se den tanto para así tampoco, pues, porque luego que voy a esperar otro mes, yo no voy a saber si voy a estar otro mes aquí, ¿sabes? Ah, posiblemente lo esté, pero tipo, concha, me parece chimbo. Hay que esperar tanto para la vaina, pues. La colita Luis David. La colita Luis David. Para ver si se la cortamos. Que no tengo arma cortante. Símbolo morado, no sé si lo ves al lado de tu nombre. ¿Qué es? Una espada roja morada. Ajá. No sé si es la maldición, loco. La maldición esa de que el arma te quite vida. Yo creo que es, porque veo que se activa cuando me está quitando vida. ¿Qué O sea, crees? fino la armadura del daño, pero es que me parece muy risky. Y literalmente lo das todo, mano, o mueres. La tercera litico. Kirito. Es Kirito, es Kirito. Marico, creo que... El litico, vas a ir a ver el cuarteto de nos, mano. Marico, ojalá que me Foto, toma foto, mano, presentado. toda esa vaina. Y se Marico, trata de grabar en sí, video, si es que no, sin medio seguro grabar en video. Ay, mierda. No pasa nada. Y yo no creo, chico, o sea, si es una fiesta chévere, esta vaina está full de seguridad. Hay van full artistas, solo que fuera del cuarteto de Nos, todos son venezolanos, la mayoría. Pero sí son artistas que suenan. Pesado. Sí. Por lo menos Liana Malva, Aire Pelusa, Ese miedo no lo conozco. sí, Yo ahí eso ni Raguayana, pero Cantamarta sí, marico. Sí. Y eso de todos los que me interesan se van a presentar el sábado. Eso sí, te voy a decir muy claramente, Carlito. Eso va a estar full de cifrino, ¿viste? Sabroso, marico, o sea, para el Sabroso. Así no hablabas tú antes. ¿Ah? Así no hablabas tú antes. Es que tú piensas que yo soy un clasista de mierda, weón, pero el clasista eres tú. Tú no soportas estar con gente Nietzsche, pues. En cambio es diferente. Yo soporto estar con las dos clases de personas.
Aquí el clasista, eres tú el mío. A mí me Vete gusta al estar espejo. contigo, ¿viste? Yo no sé si diría eso tan en voz alta, Litico. Te presento a mi Madrid. Bueno, pero es que ya va, pero es que estamos hablando de cosas Cifrinos sí diferentes. son terribles, loco. Sí, bueno, ok, pero o sea, eso es soportable. Pues. Igual que Porque, Nietzsche, ay, siempre no me alejo. es insoportable. Sí, tiene sus grados, pues, pero David le dice gente Nietzsche a cierto grupo que a mí me parece X, pues, normal. Porque no ha estado en Nietzsche. Tú no conoces Cifrino. Exacto, también. Y yo Bueno, te sí, digo sinceramente, en déjame ese decirte que sentido, en ese sentido, mira, en ese sentido yo conocí mucha gente mojoneada, la verdad. pero lo que te digo, que en ese sentido yo también soy clasista y todo de disciplina, cae malísimo. Horrible. Mal. Marico, yo traje Marico, con una mira, chama, le digo que... es un concierto de eso, marico. Hasta el más disciplina, bomba, esta es pendiente de respuesta. Así que, Mira, el Carly David, yo nada, traje con una chama que la mamá era dueña de una vaina de aerolínea. Ya, marico, caraja. Tú hablas con esa caraja, marico, y parece un chiste. No, ayer me compré un vino. ¿Cuánto cuesta? 900 reales. Y yo, ¿Esa no es la dale, cantina? pues. La catira, esa misma, marico. Y yo como que dale, pues. Marico, otro mundo, marico. Una realidad totalmente... Sí, Y la hija lo decía así relajada, ¿sabes? que la Creo jeva que- había ido a favor de países, ¿no? Sí, esa misma. Y la idea es que tú dices, coño, me cae mal, pero no es culpa de ella, ¿sabes? La realidad de ella, ¿qué coño? También Ella toma no, el Doraile. también no tiene cómo culpar. ¿y ya compraste la entrada? Levi? Vale, tú eres loco, no tengo real, Luis Carlos. Leí todo, mi mamá. ¿Qué andas haciendo, Luis Carlos? Yo voy a trabajar, ¿por qué? ¿Qué ¿Te propones? infiliquitique? No, ¿Qué estás jugando? no estoy trabajando. O sea, iba a trabajar. No he Ya, hecho pero lo que Litico, no tienes que tengo hacer. entregar, no tienes que entregar la vaina hoy, Litico. Sí, Entonces, y de paso voy a salir, o sea, no sé cómo voy a hacer, pero es que no No sé tengo... No la inspiración, Litico, está buscando la inspiración, todavía no ha llegado. marico, ¿No? Mano, estoy bloqueado, weón, y lo que lo que llevé haciendo ayer marico, no me gusta, weón. Tengo ganas de empezar todo de cero, pero no puedo porque la vaina es hoy. Entonces, coño, tengo ese dilema. Pero Te lo que recomiendo tengo que hagas tu hecho no beta, me Litico. gusta. Pero la pregunta importante, ¿ya te pagaron, mano? No me han pagado. O sea, no te pagan, no muestra resultados, entonces. Tampoco es que funcione así, pues. No, claro, te estoy jodiendo, te estoy jodiendo. Chamo, qué peo, vale, no jodas. Tienes que trabajar. No, estoy esperando para hacer una diligencia y después voy. La vaina es que tampoco es que yo no tolero estar con gente Nietzsche, lo que no tolero es la música alta de mierda esa. Verga, marica. La música alta es. Si no me hubiese estado quedando sordo, yo me hubiese quedado con ustedes, pero es que me estaba quedando sordo. Son vainas de evidencias también, weón, porque también el volumen está normal X. Yo he estado en sitios donde de verdad, El volumen está duro. no solo el volumen duro, sino que puro de calor, weón, demasiado calor. O sea, una vaina que era una cajita. El piso todo empantanado.
Pero bueno, marico, era percepción. Mano, No te mano. estoy diciendo. Luis David, antes de hacer Tierras del Ah, Destino, un no te momento, un provoca. momento. Dale, Un dale. momento. Cortándole la nota a todo el mundo, vale, ni para uno ni para otro, ¿eh? Sí. Mano, Rescate. sí. Sí, marico. Y además, yo no creo que haya muchos cifrinos allá. De ahí no está, pues. Mm, El muñeco dijo, ya va, ya va, ya va. No creo que vaya muchos cifrinos. La verdad. Pero el cuarteto de no, marico, esa mierda vale la pena. Ah, de bolas vale la pena, ¿estás loco? Viendo un weekend a lo de Damián, ¿no? Me metieron un bate metálico en bolas. Ah, hecho. Sé por descubrir qué lugar ocupa en mi cabeza. Vivir en paz. En militar. Bendita y deudores. Creedores. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Quién, yo? Puro- ¿Y tú? Jugando Boloy ahorita. Nada, vale, pero mira como suena ese batecito de hierro, vale, Está ahí. divino. Y eso está bueno, ¿no? Mano, Angelito, yo ya tenía dientes de Boloy. Angelito me dijo ayer que para comenzar a jugar otra vez, que el bicho tiene dientes también. Vamos a ver si se llega. Ángel. Oh, sabroso, suena ese batecito de aluminio, vale, la huevona. O sea, casi suena un bate de aluminio cuando le pegas a un coco así. Oda, lleva. Oda. Huevona divino, vale. Lleva. Oda. Pero lo cambiaron un pelo, mano. Sí, está un poquito más organizada la. Actualizaron Molay. Sí, sí. Pero lo pusieron un poquito más. Fácil. No, el menú está un poquito mejor. Te guías un poquito más, no es tan ortodoxo como antes. A ver. Ay, y aquí no hay agua entonces. Mano, tú sabes que la vaina es grave cuando mi papá llama. ¿Qué pasó? Ajá, ¿qué pasó? No sé, llamó como todo cagado, que Western Union, que si fuera pa' Zoom. ¿Qué, ¿Este año qué? Que si Western Union estaba funcionando en Venezuela, que fuera pa' Zoom, que no sé qué más. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué tiene, pues? ¿Qué quiere hacer? No sé, es que tampoco me dijo, porque la llamada duró 2 minutos. Lo que me dijo fue, mira, vente para allá, ¿cuándo es que es el acto? ¿Cuándo es que es el acto? Así. Ah, porque quiere ir. No es por venir. Es que, no sé, creo que tendrá que ver con la llamada. Pues. No sé cuál fue el objetivo. ¿Tú crees? ¿Ah? ¿Tú crees? No sé, es que no sé. No No me sé, había pero llamado en sí. 2 años. Pues. ¿Y por qué te preguntó lo de la graduación? Esa es la pregunta que, como que. Pero tampoco sé. Ah, por lo menos. ¿Tú le avisaste que ya te graduaste? No, le dijo ¿No le fue a mi había dicho? abuela. Ah, marico, pero que... Qué Tú no le chingo, dices, loco, dice, porque se arrecha el Sí, papá, ¿sabes? sí, huevón, o sea, verga, marico. Un pasito para adelante, 3 para atrás, huevón. Huevona. ¿Qué pasó? Ah, Le iba a que el decir hijo a tu tuyo papá se como me dijo graduó, yo a mí. fino. Le iba a decir a tu papá como yo me dijo a mí. Algún día te ibas a enterar. Algún día te ibas a enterar. Diablos. No. Mira, ¿tú qué estás haciendo? Yo. Ah, ok.
Un ¿Mm? día ¿Y te te cambiaste la armadura o qué hiciste? Y ya, ¿qué? Conmigo. ¿Sí? digo, Voy a no sé, voy a probar, quizás con la katana me vaya mejor la vaina. Chimbo que no tengo la vaina de los pies, pero estoy viendo que con la vaina de los pies igual te quita más vida. A cambio de la misma vaina, entonces no sé. Tú no estás claro, Luis Carlos, porque tú lo dices así a la ligera, pero yo estoy esperando a tener la fecha, o estaba esperando a tener la fecha. Porque yo no le voy a decir una vaina para que después la universidad haga de la suya, ¿y pues. para qué le dices a tu abuela, pues? Porque mi abuela preguntó, Ay, no le puedes mentir. ay, le voy a mentir, gafo, tengo que mentirle, eso no es peor. Bueno, pero si ya le dijiste a tu abuela, le besas a tu papá, ¿no? Dale, gafo, sí. Es que Luis David tiene que entender que Luis David, el papá no la ansiedad, man. Pero no sabe si puede hablarle o no, no sabe si lo está haciendo Dale, bien para hablar. gafo. Es que Luis David es así, man. No, mano. O Mano, sea, Carlito, mira, quiere ver, la el pregunta es, no, la pregunta es, yo te critico la forma en la que tú actúas con tu mamá o con tu papá. Debería. Mano, cállate la boca, que eso no es pedo mío. Pues debería, ¿oíste? Debería. ¿Cuánta falacia vale ahí en esa jeta? Ah, no. Desprestigiar mi argumento así de esa manera ya. Bueno, pero ¿y Adolfo te que está matando? ¿Está aplastando gente o qué? Ah, mira, se escucha, coño, pero Sí. Dame, ya le pongo el creepy chicken aquí. Estoy ¿Qué matando creepy? a zombie, mano. El bicho de sonido de. Está jugando de Racing. Voló. Ah. Y eso que te dio por ahí, ya abandonaste el Monster Hunter definitivamente. No, vale, no debemos estar juntos, hermano. No, pero Bueno, jugar voló, pues no puedo. O sea, te hice un contrato, pues, con sí, Capcom. Mira, hablando de ¿Sabes que contrato. Capcom me estaba Ya va, pagando? hablando de contrato, porque esto, loco, ¿vieron el podcast de Jordi Wild, el de ahorita, el de Kira Sensei? No. ¿Qué pasó? Chamo, parece que el gobierno de Japón y que está auspiciado por una secta. Coño, marico, pero no están así, o sea, No, sí, huevonada. y que 10 millones de personas en cada secta y que te cobran $700,000, Luis Carlos. Coño, mira. O sea, como lo dices tú, no. O sea, que sí están las sectas involucradas en las decisiones de los partidos políticos de Japón, sí, porque son mucha gente y se descontroló. Y yo creo que según ellos ya están en un punto en donde, ajá, ¿qué pueden hacer? No pueden hacer más nada. Dependiendo de la secta, pues también, no es una sola secta que está, ¿sabes? Dependiendo de cuál La es que la habló más Kira, poderosa. la que habló Kira fue la de donde estaba metido el que mató a Shinzo Abe, que es un rollo de que te ofrecemos matrimonio, pero tienes Sí. que trabajar 7 años para nosotros. Recaudas $700,000. $700,000 y te casamos con una coreana. Te damos el papel en Corea para que sigas trabajando en Corea. Para que siga trabajando para nosotros, marico, que vaina tan repugnante e indignante, ¿no? Pero bueno, marico, son cosas de esos países asiáticos. Mira, yo ahí todo. Tío, Activo, pero mira, y si cumplimos las sumisiones del día, antes de Dale. lanzarnos eso. dale. Deberías lanzar para las submisiones del día, lánzate el Variot Sinodón. Porque hacemos 3 paros de un tiro en un evento, 5 estrellas o más, y de paso la gema que te falta. Nada más a ver qué gema le tengo que poner yo a esta vaina para que funcione.
El baño. Tiene rompepartes, bonus de. Ah, sí, vamos a ponerle salud, ¿no? Pues necesito más gemas. Tengo muy pocas gemas de todo. Coño, ¿quién hizo un pajarito? Me robó men. Ay. Me muteo, recuerdo, me muteo. No, si me ve más como un pajarito. No, vale, porque está bien de que está haciendo como un parito del juego, ¿no? Ay, aquí no hay agua. Ay. ¿El curtido cuál? Ah, Luis ahí. Coño, Dime, ¿Es el vario sin curtido o sin curtir? Hay uno curtido. Sí, que yo le dije, te lo escribí por WhatsApp. pero ¿cuál es esa misión? Porque yo no tengo ese evento. El último caballero blanco. Déjame ver, ya va. O sea, el que te da la armadura superpuesta es el sin curtir. El curtido no sé qué te dará. Sin curtir. Hacemos el curtido, pues. O sea, yo hice los dos, no me acuerdo qué daba, pero me acuerdo que los dos daban vainas chéveres. Si quieres hacer sin curtir, sin rollo. No, yo el sin curtir ya yo lo hice. Exacto, vamos a hacer curtido. Vale, pues. Yo no me acuerdo si es que te da un vale ahí para mejorar el arma. Creo que te da ticket de varios. Porque mira, ya no vas a poder ver mi arma. Que ya yo me hice la última de varios. La última katana de varios. Y es la más yuca de hielo. Pega más que la de Leguiana y pega más que la de Belcano. Ok. Y no sé si es un ticket de este loco. Estoy seguro. Este loco, ¿cuánta vaina tiene la paralización? De casualidad. Si esta vaina me viene bien. Hey, yo. You make it Me faltan right. los estados alternos. Ahora la cuestión, este bicho curtido no nos mata de un golpe, ¿no? ¿O sí? O sea, yo lo maté, no. Lo que sí recomiendo es llevarse el manto de hielito. Si no tienes antihielo. Ahora, yo lo que no sé si es llevarme esta armadura Peach. Esta armadura está medio rara, ¿no? Pero bueno, llevo katana, a ver si con la katana me va mejor. También que es chimbo, porque si tuviera las piezas completas, qué rechera, me faltó 3 córtex y una ala. Mira, se conectó Cristian. Magnus también se había enfermado, por eso no se había llegado, estaba enfermo. Pero ese diablo no me puede terminar de hacer la vaina. Bueno, pero te hace ahora la de Culvetaro. Pero no es la de Safillida. Esperemos que, no sé, que vuelva a aparecer rápido esa vaina. Lo que sí es que te quiero ayudar a hacer la misión esa de... Tú no la has hecho, ¿verdad? La que es aquí buscar vainas y llevarlas hasta el campamento en la vaina esta. No, eso yo no lo he hecho. Cuando la hagas me dices para ayudarte. Primero va a ser 1000 veces más fácil de 2. Y esa misión te da un ticket especial para un arma. Y para una superpuesta bien graciosa. Entonces voy pendiente de hacerlo. Lo que me gusta de esa armadura que tú llevas es que tiene el ojo en el pecho. ¿Sabes? ¿Dónde van? Tiene como una vaina en el pecho ahí que... no es en el pecho, es como en el cinto. Ajá. Creo que no es un ojo, es nada más como una correa brillante y ya. Lo que a mí me encantó fue la capa. ¿Hasta dónde él duerme? Seguramente sí.
Ah, ya vi el ojo. Sí, pero la tuya como que sí tiene un ojo más algo que la mía, pa' ver. Sí, exacto. Ah, no, pa' ver, es igual. Solo que el color es más vistoso. No, No, bueno, pero la tuya echa candela. esta es porque no, pero esta es porque es parálisis. Esta no es de veneno, esta es de parálisis. Ah, Es mira, que quizás loco. si tú le pones todos los buffos al máximo que da, epa, pero algo le pegué algo ahí, a que le pegué yo ahí, me bajó la Ajá. vida. A que le pegué yo ahí, va. Ay, pero no te cura todo. Cuidado, cuidado. No sé, a mí se me pareció este vario más fácil que el vario normal, nada más porque está aquí encerrado, loco. Ataque, loco, pero y eso que tengo la vaina anticongelada, igual te congela, loco. Cuando haga ese ataque es mejor que hacen el piso literal. Mira, lo paralizaste. Bien. ¡Buena! Vale, faltan los colmillos. Sí, pero los colmillos se les quita estampándolo. Ahorita están amarillos, por cierto. Sí, bueno, tengo piedrilla. Aquí hay una. Le hago algo. Si me deja, ¿no? Eso es lo malo, que sí, es un ambiente bien cerrado, pero también es un ambiente de ñoña para.
Buenísimo. Ah, es que Magnus entró. Ni lo vi. ¿En qué momento? Ni lo vi, loco. ¿Y en qué momento entró fuera de juego? Nadie te extrañaría porque si eres tan inútil en un videojuego, Dime. en una vida real, es huevo nada, chamo. Rescate, tío. ¿Quién te dijo eso? Las vainas que se dicen en LOL, weón. Madre. ¿Está jugando casquito, Lisandro? No. Estoy viendo Facebook, weón. Se nota que no quieres hacer la vaina. Marico, es que no me está gustando el resultado que estoy dando. Y eso porque lo estoy haciendo sin activación. Ay. Pero está para estampar. Voy. Sin duda esta armadura es mejor para katana y doble espada. Y creo que la peor pesadilla sería usarla con gran espada. Por cierto, Luis David, esta parte del mapa estaba desbloqueada. Sí, Me mató. aquí duerme el barrio normal. Diablo, pero es que esta armadura es un suicidio si no la juegas bien, vale. Está muy yuki y tal y vaina, pero de pana no sé si volvió a la de Teostrio. Por lo menos hasta tenerla completa, pues entonces creo que el riesgo no vale la pena, ¿sabes? Marico, el alfa viene de Venezuela, no, weón, nada. ¿Qué es esto, weón? ¿Por qué tanta gente viene para acá, weón? Es el alfa. El alfa es el jefe. Pues es- Nah, huevón, no, hasta el alfa y el jefe va para allá, le voy a explicarlo. Sí, ¿Qué es marico, eso, hombre? sí. ¿Qué show es ese, vos? Viene el 14 de octubre, en el Poliedro de Caracas. Ese es uno de los máximos exponentes del Dembow. Del Dembow, exacto. Sé que era set. El jefe. Marico, no me imagino ese concierto allá, aquí. No, marico. Eso ahí sí que no he estado presente, Luis, ahí sí te digo que todavía no he llegado a esa cúspide de Nietzsche. Donde las jevas bailen dembow así. No, todavía. Todavía, o sea que puedes llegar a eso. No, o sea, lo he visto y lo he hecho, pero de joda, pues, entre panas. Pero
que una discoteca como tal, o un evento así como tal, no he visto, weón, que ponga así como dembow, que la gente baile dembow, marico, no. Y no me imagino, marico, porque el dembow se tripea así encima, o sea, se escucha y se ríe uno, weón, pero coño, bailarlo es una vaina Diga, demasiado. no sé cómo se bailar esa mierda, ¿no? Es muy tuque en la vida, weón, demasiado tuque en la vida. Me imagino. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el Armando dembow. Dembow, Dembow, Dembow. No sé, mi nota la para capturar porque estoy así como que nervioso, no me quiero tomar la poción máxima porque siento que está a punto de capturar. No, a mí no me mires. No me mires, loco. No, vale, pues esta armadura es suicidio andante de pan. Vamos a ir para mi vaina de Teo brilla. Por lo menos hasta que la tenga completa. ¿Está listo? No sé. Ver. No, mal no me tomé nada. Fíjate la cola. Sí, sí. Voy a agarrar unas huellas a ver si me da chance de quedaron por aquí. Me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow. El Ah, kit mira, de sí, Anke. ese vale sinodón. Ese vale sinodón, con eso vas a poder mejorar la katana hasta lo último. La katana de hielo. No, dile a este loco que lance la furia del dorado ahí, pues. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Ah, mira, sí, esa era la que me tenían oculta. 891 más 540 en hielo, con 15% de afinidad. Nada más Una yo, huevona de sádico. yo Y de quise. ahí, ¿tú no has notado que en estos tiempos la vaina se ha vuelto, o sea, no sé si mismo por el producto del antirracismo, pero por lo menos aquí en Venezuela sí ha vuelto más racista, ¿no? Sí, Venezuela se ha vuelto más racista, pero no sé si es un tema de la influencia gringa aquí. Que no sé, weón, pero de Había pana, influencia gringa en Venezuela. Sí. full racista, weón. Además está bien fina la estética del arte. Sí, Luis Carlos, en estos días estábamos hablando porque el cumpleaños de Gustavo fue un amigo de él que es negro, negro, negro. Ajá. Y estaba comentando precisamente eso, que tenía más trabajo ahorita que cuando estaba joven. Como que más trabajo, más... O sea, que había más, o sea, que en la calle se conseguía con más vainas chimbas ahorita. que cuando estaba Trabajo, tú carajito. dices de pasar trabajo, pues. Pasa trabajo. Ah, yo qué verga. Sí, yo tienes pensé más que era trabajo bueno, también de fino, ¿no? trabajo inciso. Fino, ¿no? Tu coño, pero eso no es mal, eso no es bueno. Así como que fino, güey. No, sí, Vacila, marico, ¿no? yo lo he visto, ¿no? O sea,
como que, verga, marico, pero bájale dos a como tus estándares, tu vaina. Mira, un evento en el Yermo de Agujas y terminamos. Marico, mismo mi tono de piel, ya le dicen negro también. Ok. No, weón, a tú no le dicen negro, no jodan, han visto los negros aquí que son morados. No, pero ahorita estoy exagerando. Pero es como que esos estándares, pues. Y es A mí eso me parece muy chimbo porque Venezuela nunca yo he visto así casos de racismo así muy fuertes más que... Exacto. Y me Porque a la parece- final en Venezuela, loco, todos somos mestizos. ¿Verdad? Que levante la mano el que no sea un mestizo en Venezuela para una pelusa. Hacerle la prueba de ADN y meterle un lep. que me parece full raro, marico. Full raro. Y más venezolano era un país donde tú le decías por cariño Negro, hacia exacto. la persona, Son ¿sabes? mi negro, todo feo. O Exactamente. literalmente hay canciones que son veladas de amor que es mi negro y vaina. Me embata. No, Como que Era, verga, era sí, más ¿no? como un cumplido. Era como un resaltante a que por eso es que me gusta, pues. Porque eres así, eres la morenaza. Como cariño, eso es por cariño, ¿sabes? Una vaina así, pero ahorita no, pues ahorita es como que, Es como que loco, ¿no? Que Blancanieves, porque era blanca como las nieves, loco, estás siendo racista, vale. En Venezuela no, en Venezuela es que eras morenaza, bueno, papá, eres la morenaza y vale. Y más bien era una cosa que era a describir algo bueno, pues era como más bien un tipo de halago. No entiendo, la verdad es que no. Pero debe ser parte de la americanización, en parte. También, y yo creo que también Y como culpa el por tema lo del mismo. racismo está tanto en boca de todo el primer mundo, los del tercer mundo creen que los peos del primer mundo son sus peos. Porque por lo menos yo he visto mucha gente ahora que está en Latinoamérica hablando que no, que la electricidad. Ok, pana, me parece fino tú que estés consciente del tema porque tarde o temprano le va a llegar a todos ese tema. Pero eso está en Europa, loco. Eso no tiene nada que ver contigo. De hecho, tú eres el que tiene energía ahorita. Y hay gente que está muy mojoneada, o sea, que no sabe la diferencia, que cree que porque algo está pasando en el norte, está pasando en el sur. Yo no entiendo la verdad, marico. O sea, no me explico ese grado de coño, marico, no le vas a dar empleo en una tienda porque marico no es alto. Hay tiendas que sí Blanco. piden eso, que las tiendas de ropa normalmente y eso. Sí, cuando tú eres exacto, vendedor. las tiendas de ropa, eso, marico, solo me estaban contando, ¿no? Con una tienda de ropa, no, fue un Pero eso es carajo. de siempre, sobre Sí. todo en Zara. Joana un día trabajó en Zara y para trabajar en Zara tú tienes que ser bien parecido, alto, lo más parecido a un moreno, digo, un modelo. Dije modelo, ¿no? Bueno, tienes que ser alto y tal, y broma. Da igual, obviamente. O sea, no, van a llegar al punto de racistas del color de piel, pero sí tienes que ser alto, buena con textura. ¿Tú alguna vez has visto que en Zara te haya atendido alguien como gordo, no? Ya tiene que ser bonito. O muy chiquito, no, sí, tiene que ser bien parecido y tiene que ser alto, lo cual sí es un tipo de discriminación. Pero eso siempre ha estado. Tienes que ser bien parecido, pues. Y está arreglado siempre. Oye, Lo cual no me yo parece tengo- muy bien, o sea, fino que estés arreglado y vaina, pero que sí alto, chiquito, bueno, loco, y que me pongo unos tacones. Coño, marico, ese es un beta, weón. Eso es un beta. Porque Sí, una no, cosa, no es una- racismo, eso- pero sí es discriminación. pero es que no es solo eso, sino que es como que chimbo para la persona, weón, porque, coño, tú quieres echarle bola a la vida. Y tú no cogiste tal, y tú no cogiste ese pequeño, pues. Ser ¿no? feo, o Qué ser mierda. feo, weón, o ser mismo Exacto. feo. Bueno, tú te Entonces, quedas sin como trabajo porque. No vas a tener empleo porque, no, marico, no te vamos a dar empleo porque eres Por feo. ejemplo, con los estándares de belleza nuestros. Exacto, Ah. no
Marico, vete al espejo, no eres bonito. Coño de la madre, weón. Ma, ¿qué puedo decir? Ya, sí, güey. Coño de la madre. ¿Qué es esto, vale? Seguir una bendita Pero es que eso es tienda de ropa, pues, o sea, se justifican con eso de que no, tienda de ropa. La Bueno, ustedes no se enteraron del peo que hubo en México de que había un restaurante que no dejaba entrar, o que si entraba gente la sentaban en un lugar apartado, dependiendo si se veían así, que estaban bien vestidos, bien arregladitos, o si estaban así que no sé qué. Ay, ni broma. Y entonces que iba gente nativa mexicana, así morena, broma, y de traje, iban incluso más elegantes que otra gente y los sentaban como al fondo. Y a los que eran así que, tú sabes, caucásicos, los sentaban en el balcón para que la gente de afuera lo viera, porque no, que los estándares que nosotros tenemos que sentar a nuestros mejores comensales en el balcón para que los de afuera vean que aquí come gente bien y broma y puedan entrar y se vean atraídos. Ahorita tienen una denuncia enorme de parte de un pocotón de gente y del gobierno está investigando la vaina. Y estoy casi muy seguro que es totalmente real, porque eso pasa burdo. Marico. Se meten unos peos nada más por la imagen, ¿verdad? Hay una imagen que termina siendo terrible, ¿sabes? O sea, no sé qué clase de imagen quieres de toda la compañía, sobre todo en estos tiempos, ¿sabes? Exacto. Que todo lo contrario es lo que ven. Todo lo contrario. Y ahí sí yo sí me pongo la cara. Y vainas que yo digo, se están pasando, pero en temas como eso sí es lo que sí vale la pena protestar. Por eso sí vale la pena formar un rollo, porque ¿qué es eso, loco? Yo me quiero sentar en el balcón, ahora no puedo por mi color de piel. Eso literalmente sí es racismo. Y si tú te quisiste ir a comer pijamita, no puedes, man, no puedes comer aquí desde el fondo. Bueno, no, eso sí ya, bueno, lo de la ropa sí ya es diferente por cuestiones de etiqueta. Lo de la ropa sí, porque la ropa tú te la puedes cambiar, pues. Exacto. Pero para la cosa tú no puedes ir, exacto, la cara, la estatura. Litico que lo ponen al fondo, pues al Litico lo ponen para el fondo y le lanzan una bolsa negra en la cara. Vale, no estás viendo que el Litico está bello de que se arregló la barba. Me parece que sumó 20 puntos, ¿viste? Mira, a mí me quitan el koala, mano. El koala. El koala, mano. Tú vas con el koala y ya tú no entras. No es que te van a sentar al fondo, es que no entras. Ya pasó, marico, ya pasó, güey. La Litico el koala. Pero eso sí, porque es cuestión de etiqueta, porque ¿qué es lo que pasa? Que tú no vas a ir a un restaurante elegante de clase en chores. Exacto, o sea, es ir como una boda en chores. No, ¿sabes? No. Si tienes plata, mamá huevo, eso no te detiene. No te detiene, o sea, depende, pero ya eres un imbécil, ¿sabes? Ya es cuestión de que estás usando tu influencia para obligar a los estándares del negocio a que, bueno, o me metes o vas a tener un peo peor por no meterme. Pero es un poquito de decencia también, pues, tipo, tú no vas a ir a un funeral de blanco. Exacto. ¿Sabes? Porque sí, porque yo soy, no sé, soy el fish, el diferente. El malote. Es una cuestión creo que es una cuestión más cultural y de respetar la cultura a una cuestión de temas, cuando se habla de ropa, ¿no? Pero ahora, cuando se habla de estatura y vaina, literalmente lo que te dije, ¿qué quieres que yo ande entaconado, desgraciado? O sea, yo nací así y ya, pues no puedo hacer nada al respecto. Pero ahora, lo que es vestimenta, higiene personal, obviamente también, ¿no? Creo que ahí sí ya todas las leyes que le dan la gana de poner, pues. Si huele mal ahí, si no hay salvación. Exacto, o sea, son cosas que la gente puede controlar, cualquier persona, y si no la puede controlar, diablo, o sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Que estás viniendo a este restaurante en vez de irte a arreglar tus peos, ¿sabes? Exacto. Bueno, tiene una porque la prioridad es tan pocha ahí. Tiene una discapacidad y quiere disfrutar de una buena comida, puede ser también, pero eso es un caso muy excepcional. Marico,
pero sí me quitaron mi koala. El koala, le quitó el koala, mano. Me da risa porque Luis Carlos quedó como traumadito, porque ahora para tomarse la fotico se quita el koala. Loco, es que ese koala está muy fichado allá en Venezuela. Yo te aseguro que va a otro país no le pasa esa vaina. Los tuques arruinaron la cultura del koala porque un turista va de koala por cualquier lado. Exacto, y relajado, más bien. En madera, ¿cuánto viejo alemán o viejo británico no vi yo con su koala ahí como litico? Porque lo usan así, lo usan como litico. Los más viejitos lo usan clasiquito, pero la gente normalmente lo usa como litico. Yo sí. Y allá pasan de ser el chamo cool del barrio. Con su chorcito playero y vaina. Pero en Venezuela, loco, o lleva dos vainas ahí, teléfonos robados o una pistola. Mira, y yo te voy a decir una vaina, yo tengo un koala en Venezuela, y cómo es útil esa vaina, ¿viste? Sí, marico, A mí nunca me gustó usarla, pero las veces que lo usé, loco, era demasiado sabroso. Marico, Primero ni la sientes. Y segundo, no tiene los bolsillos llenos de huevo nada más ahorita con esos celulares que son más gigantes que el coño. Mira, ¿Qué dije? ¿Quién fue el chinazo? ¿Fui yo? Mío. no, Cabe todo, lítico, cabe todo. qué sabroso es tenerlo. Y primero ni se siente. Upa, vale, bueno, mano, lítico. Claro, pero hay tenerlo donde también está rebuscado ese chinazo, ¿no? Porque, coño, Como que rebuscado, weón. Bueno, sabroso es tener, me hicimos tener un huevo grande bien enorme, hermano, y ni sentirlo. Hijo. ¿Viste? Cambio. Mira, no, marico, hay que tener la cartera en el pecho, o sea, saber que está ahí, tener el teléfono en el pecho. Sobre todo en el metro, o sea. Sí, está en tu rango de visión, weón. Y es como que, verga, si me quieren robar o un ratero, coño. Fuera de situación Venezuela, pues, tenía un koala de pinga, pues, sí, es chévere, anda en koala. Demasiado útil. Bueno, pero es que también tienes que ver que hay muchos imbéciles, pero también que te saquen una bicha da miedo, pues. Por el koala. Sí. Coño, pero... Es como el otro día yo vi un caso que yo dije, diablo, no sabía de qué lado ponerme. Era un loco que se metió en un supermercado, en un Walmart en Estados Unidos. Se metió con su casco de motorizado, ¿no? Se le olvidó quitárselo. Iba con los audífonos puestos, relajado, comprando sus vainas. En ningún momento pasó nada. Y claro, el gerente también me parece que exageró. Porque ya que tú viste que no hizo nada, no hay necesidad, pero se lo llevaron detenido. Pero Por entrar con casco de motorizado a la vaina. Traumado. Que no se puede porque no estás identificando tu rostro. Segundo, puede ser un arma de protección. O sea, pues sí, pues estás protegiendo tu cabeza de unos tiros. Y que no puedes entrar a lugares cerrados con el casco. Pues. El casco para hacerles de la moto te tendrías que quitar. No puedes andar por la Eso calle es como un poquito cosplay raro, anime. pues, que ande con un casco así impuesto entre el Walmart. O sea, a mí me pareció exagerado llevárselo detenido. Creo que bastaba con una advertencia. Eso Pero sí, bueno, es poco se lo intentaron advertir, pero el loco tenía los audífonos. Y nunca vio la señal de que le estaban diciendo que se lo quitara, pues. Bueno, pero también, ¿no? El bicho dice, con el bicho, comparar el Coño, bicho y decirle, pero- mira, mano, y el bicho dice, no, que está con audífonos, Exacto, dale, marico, pues, pero se le quítese hace- el casco. Pero la vaina es exacta, es que el trauma con gerente esa anduvo gente, ahí man. traumado de que no lo quería ni tocar, se le andaba haciendo como señas de lejos, pero en ningún momento lo agarró, loco. O sea, el trauma, como dice Litico, es el trauma de que no, este loco va a voltear y me va a pegar un tiro. Exacto, marico. Quería tener distancia y saber controlarlo, porque si lo tiene muy de cerca y el loco se vuelve loco. Exacto, me liquidó. Y entonces, loco, fue una situación tremendamente absurda, manejada por el miedo, tal cual como dice Litico, si Pero es cagaba. bueno, ¿viste? Es bueno, porque si tú te confías mucho, mano, el gerente Claro, una claro, puñalada y pero a ti con también, un loco, huevo. Mira. se le arruinó el día a un Marico. loco porque se le olvidó quitarse el Sí. maldito Mira, ca- no, y, mira, y no. el día y quién sabe El qué, ¿sabes? casquito.
Pijín, pero Ok. es que loco, también te lo imaginas, y Boloy, loco. Estás en Boloy. Exacto, con el casquito aquí Estás en todo Boloy, cerrado. hermano. Estás en Boloy, entonces. Pero es que, o sea, O me hagas el tipo, liquidar el mío, tipo, dime dónde hay zombie, porque te marico, cago. pero eso es una vaina que yo no sé si yo la traigo ya mentalizada por Venezuela, pero para mí es una vaina lógica, marico. Yo en estos días fui para el mercado y el mercado bueno, porque aquí el Bourbon es un mercado, digamos, mercado élite, ¿Ustedes donde va qué? la ¿Le gente están con dando billetes. al bicho? Porque el que le estábamos dando está aquí. Ajá, primero, ¿sí? Magno está cazando dos monstruos al mismo tiempo. El hombre es optimizador. Y ese mercado es bueno, o sea, es mercado de gente con billetes, pues. O sea, ahí la gente entra con bolso y no se lo quitan ni nada, porque, ¿qué coño? Pues ni te piden que te lo quiten ni nada. Pero yo fui con un bolso, primero, ¿sabes esos bolsos que son como De ejercicio. de ejercicio, que son grandotes, ¿sabes? Sí, Lo, sí. marico, lo que usan en PayD para robar bancos, pues. Para hacer más Exacto, plata. sí, sí, sí. Ay, no, ay, Y no. obviamente cuando yo entré con ese bolso vacío, porque yo me había llevado el bolso justamente porque Gustavo se me dijo, no, llévate este bolso que te puede servir. Vacío porque no tenía nada, pues. Coño, yo dije, no, marico, por lógica me veo sospechoso. Entonces yo, que primero que yo hice cuando entré al mercado fue y el de seguridad decirle, mira, lácrame este bolso ahí, pues. Y el bicho lo puso en su bolsito y lo cerró. ¿Por qué? Porque, coño, marico, tú imagínate que los vigilancia ven Aquí un loco con un solo te bolso hacen vacío. eso, pero con las vainas de otras tiendas. Pero con los Ah, Marico, sí, bolsos sí, le, sí. no. le voy a contar una situación No, aquí tampoco lo de mí. hacen, pero no sé, me dio como miedo con mi bolso, No, ese y sí, bolsito. exacto, hiciste bien. Yo Coño, pero este mismo carro pasé se una anda situación como- así Ay, se me jodió. o sea, yo puedo entender al tipo también, porque en estos días David iba a venir para mi casa. Y el marico vino a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, de repente o sea, me está hablando normal. Y ya, déjame buscar la conversación, que fue lo que me timbró. Aquí está. Mira, marico, dice, casi voy llegando, ¿no? Pasó marico, para un casi voy llegando, pasó media hora, 45 minutos después, weón. Y yo después de media hora y 45 le puse, coño, a los tecos a mi casa. Y me pone, voy caminando a tu choza. Y Y después eso, me, Ahí el y indio después listo me, entonces. y después me pone, hola Luis. Carrillo. marico, Marico. nunca se me va a olvidar. No, tú estás de trauma, pero. Aló, Carlito. Marico, mira, marico, que me diga mi nombre completo, me timbra, weón, no sé por qué. Ajá. Voy caminando a tu choza. Hola Luis, ¿qué es eso, weón? ¿Quién es ese? O sea, un pana, pero marico, yo dije, marico, este loco lo secuestraron o qué coño. Hola, Va a venir con gente, va a venir con gente a mi casa y vaina. Entonces el marico toca el timbre, weón, y yo le digo, abro la puerta así y le digo, ¿vienes solo? Hola Luis, vengo solo, compañero. Ah, marico, te después me siguieron, te explica siguieron. Tal cual, marico. marico, todo loquito. Después la vaina me explica que fue que en el mismo autobús estaba una chama que conocemos los dos, pues. Entonces como que le agarró el teléfono y puso esa vaina. Digo, qué vaina tan extraña. Pero eso es bueno, que veas una actitud sospechosa y te timbre, ¿viste? Porque no todo el mundo es así. Como la gente se lleva malos ratos Ya por eso. apliqué full desconfianza. De bola. Gracias. No joda. De nada, mi niño. Full Mira, desconfianza, marico. no hay Y que yo lo estuve Warhammer, ahí man. esperando en la puerta así como... ¿Vienes solo? ¿Cómo que?
Hola Luis, voy llegando. Hola Luis. Marico, y le ahí dice, ajá, esa es toda la historia. Bueno, marico, cuando te pasa a ti. El feo, el maluco, el mal portado. No, Marico, no te pero ¿de pasa a dónde ti. sacaste que yo te iba a reclamar algo, Carlito? Mano, te escuché, te escuché. Mira, mano, hasta Overwatch 2 gratis. Escuché lo que exclamaste antes, oíste. ¿Tú crees que pasaste desapercibido? Paladín para gente con Esa billete, sonrisa que mira, te... Litico, el Overwatch está gratis, mano, el 2. Paladín con El Paladín Overwatch. Premium, mano. Paladín Premium. No, me voy a instalar una vaina de 40 GB para que después me deje al día, weón. Mano. Mira, Litico, yo te voy a decir una vaina, ¿viste? Mano, Coñito. estás pasado de feo, Marico, y mal portado y maluco, mano. Yo juego mi vaina claro, solo. mano. Coño de tu madre. Al primo mío le invité a jugar el quemados, tampoco quiso, mano. Nadie quiere jugar conmigo, está bien, no Bueno, importa. aquí está el Monster Es Hunter. Yo te jodido. veo todas las intenciones de aplicarle la que le Bueno. aplicaste al del Fury Unite. No, mano, Claro que no. Yo voy a seguir jugando Monster Hunter, pero dame un chance, ¿vale? No puedo descansar un poquito, coño. Jugamos nada más los Mm. fines de semana. Mira, yo voy a comer. Bueno, pero coño, Ahorita vale, vengo. no, este fin de semana, coño, no quieres jugar Monster Hunter, Ahora, maluco. por tu culpa no tengo mi armadura de zafiro, mano. Pero Menos qué mal culpa es mía tengo si en mi la semana no pude. Panamá. No, menos mal tengo mi Panamá. Pero si Me ayudó Safi a se acabó ser el menos. jueves. Me dijiste que se acabó el jueves. Por eso. ¿Y dónde estabas tú el jueves? No te vi. ¿Mm? Mano, yo he estado mamá últimamente. No jodas. Estoy trabajando solo. Esta mierda. ¿Dónde no era? Marico, ya me queda la semana que viene nada más, contando los días, marico. Qué infierno. Ay, La marico. diversión. Cárcel, Eh, cárcel de Marico, pero infierno. lo que me da más arrechera, lo que me da más arrechera es cuando mi jefe me dice, coño, porque hay vaina atrasada, coño, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por Huevona. qué pensar? ¿Por qué Pensar tal pensar? cual. Chera, porque como que coño, marico, ¿por qué será? O sea, lo que me da arrechera es que pero me provoca lanzar una respuesta así burda irónica, pero me pueden botar. O me puedo meter en me pueden pichar mal, ¿sabes? Es lo que yo no quiero. El problema no es que te voten, el problema es esa hipoteca, man. Exacto, exactamente. No, igualito. Ajá, el problema es esa hipoteca ahí. Si estuviese viviendo alquiler, mi rey, estuviese en la mansión. Qué peor. Exacto. Pues pasa la hipoteca, tú puedes atrasar el pago. El de la No, alquiler te puedes meter un rollo. no, primero, de paso, la hipoteca es mejor porque si yo no pago 2 meses de la hipoteca, lo que hace es que el banco se queda con la casa, con el apartamento. Y yo no pago nada. O sea, el banco me quita el inmueble y ya, pues mira, mano, está limpio. La hipoteca no, ¿eh? La hipoteca no puedo meterte en un poco contrato. Y no puedo quitar el contrato porque. Exacto. El alquiler. El alquiler, exacto, en el alquiler sí, porque aquí hay una vaina que se llama la fidelidad, lo he dicho siempre con su mariquera la fidelidad. Entonces mi contrato era de 2 años de fidelidad. Entonces. Entonces si yo tengo 2 años de contrato de fidelidad, marico, cuando yo no me puedo salir cuando me dé la gana, pues. Que eso implica que yo no puedo meterme un pedo si yo no pago el alquiler. Me pueden bloquear CPF, esa cosa. CPF es como la cédula, ¿no? Pero sí, primero, a veces me provoca darle una respuesta así como que, hermano, mira, estoy trabajando solo. No, primín, y el loco me dice, porque él me pregunta, no, pero ¿por qué hay tanto nivel antiguo? Y le digo, no, mira, pues lo que pasa es que somos 2 personas, ¿no? Ahora soy una, y no da, pues, o sea, está entrando mucha vaina para la poca gente que hay. Y el loco dice, bueno, no importa, tranquilo, que cuando mandes el viernes cuando mandes las métricas de los emails que entraron en la semana y cuántos se respondieron, ahí vemos, pues. Ahí te pensé que iba a decir una vaina. Ahí vemos como rapate. Bueno, básicamente dijo, no, ahí vemos, pues así como que, bueno, vamos a decir, es verdad que están trabajando bastante, marico, entraron 220 emails más o menos nada más en portugués, y en español entraron 78. En español respondí
De 78 respondí 36, en portugués de 200 y pico. En la semana, pero respondí 112. Y le dije, bueno, le respondí la mitad de los emails, estoy solo. Coño de tu madre. Me provocó decirle, dale, pues, di que no estoy trabajando, te escucho. Perra sucia. Marico. Un saludo al jefe del primo. Hermano, Isabela Recha me dice, bueno, pero dile que nos instalen el Sapiens en la computadora para que puedan ver lo que hacemos, para ver si no estamos trabajando. Y yo, coño, una ganas no me falta. Sapiens es una aplicación que como que te graba lo que No tú pidas mucho, trabajas. ¿viste? Que eso ya lo aplican a veces. Sí, 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 no. Coño, primero, pero a veces yo siento que eso es mejor, ¿oíste? Nah, qué Porque, va. O sea, no me vale la... Allá por quizás si te vale la pena en tu trabajo, pues a mí no me vale la pena que me anden revisando para lo que me pagan o lo que me vale ese trabajo, o sea. nosotros porque sí, o sea, nosotros no, trabajamos como unos locos, pues. Que por eso es lo que nos da rechera, por eso es que a mí me da rechera, ¿sabes? Yo trabajo como un loco, ahora que me va a decir que no trabajo, cabrón. Pero porque yo ahorita primiendo, no me vale la pena esforzarme, pues me voy a esforzar Sí, en sí, trabajo. no. Entonces me aplican ese y literalmente ya, o sea, me daña la vaina. Sí. Porque es que ya, o sea, ya en mi trabajo yo de pana ya no veo solución. Ya no No, sé porque ni qué. cómo ayudar a esa gente, ¿sabes? Sí, no sé si se ¿Te le van cortaron la 20 cola? por día, ¿no? Ah, sí, mira, aquí. Si se van 20 por día, no jodo también, ¿no? Ay, cómo no, si las condiciones son una porquería y la gente va a la renuncia. No, Creo que ese es el y si problema. para ascender tienes que andar haciendo una tesis. Y no toda loca y una Marico, mariquera. eso me parece demasiado absurdo, ¿vale? Qué ganas de quitarle la ganancia de los empleados, güey. Es como que bueno, mano. Dale, pues. Métete tu cargo por donde no te entra la luz. Acuérdense que está para capturar. Lo estoy viendo capturar, me estoy cagando, voy llegando. Wasabi no escuchó mi plin, kirilín, tirilín. Ah, fin. Yo tengo que ahorita ya recoger un paquete de trabajo. Vaya. A Walter White. Entonces, bueno, Oye, pero ¿tú crees que tu papá ya para Venezuela, le? ¿Será mi que eso papá no sucede? viene con Venezuela. Contando de por lo güey. Justamente para no Bueno. venir. Ah, pero lo que quieres es mandar billetes. ¿Es eso? Entonces, Mm. O sea, para el beta de tu mamá, le. sí, seguramente, pues creo que mi mamá habló conmigo. Vale. O sea, como que mi abuela le preguntó y mi mamá como que le dijo. Entonces no sé muy bien cuál es la dinámica. Tu abuela la de España, ¿no? Saludos a todos los que estén viendo el video. Bueno, pero ¿qué pasa, pues? No sé que no puedo, bueno, no sé, mala mía, pues, no joda. No hablo. Quita el video, quita Tú el vas a video. estar creyendo, tú estás hasta creyendo que Oscar Mayer va a estar viendo este video. Quién sabe. Te lo voy a pasar yo. Puro chantaje, man. Como los algoritmos recomiendan en función de cosas extrañas, mano. Capaz es como que hay una conexión entre los emails. Ese Y algoritmo parece- está raro, mano. Yo no sé qué. Yo primí, empecé a escribir todo en todos los videos, pa' ver. Man. Todo ahí al final, puño, vaya, porque no huevo, nada. Aquí también, cabrón, chico, pa' ver. Yo leí la en el último videito. Al elegante, el cazador elegante, mano. Ya le van a dejar suelto y si puedes achatar. No puedo video cuando estoy aquí, bro. Pensé que yo me estaba hablando y en realidad es el juego. Me va a volver loco. Igualito se escucha. Cabaña, sí, ya llegó al pic.
No sube más. Pero mira, 90 visualizaciones, ¿no? Un Bueno, me tengo promedio, que una vestir media, bien. no hay. Esta vieja Bueno, es de pero vete billete. para coño, pues, no Me jodas. tengo que vestir bien porque esta vieja es de billete. ¿Quién es de billete? La vieja a la que le voy a buscar el paquete. Ah, va a su favor. ¿No? El Ramboy, no me acuerdo. ¿Eres tú? El Rambo y tal cual, tal cual. Nada, como cuando fue a dar clase y de paso le dio la cola a la hija y a la mamá al militar. El Ramboy, imagínate. Se le da, ¿eh? Coño, cacahuazo, te quedaste atrás, ¿no viste Breaking Bad? Ya yo lo estoy terminando y ahí ya se lo saben. ¿Y ahora? Más. Que yo creo Man que lo tiene voy tiempo a de hacer echar tu mejor. pedo. Va a ser, yo creo que sí, yo creo que lo va a hacer. Que Mariana también lo quiere ver, entonces coordinar es un rollo. No, y que también en qué momento, o sea. Qué bola que ahorita hasta ve serie, está. Heavy. Coño, pero es que, nada, rechera, porque yo a veces entro aquí a la vaina de Blizzard y me acuerdo lo que hicieron esos malditos con los empleados, güey. Me da como grimas a su juego. Maldito. Bueno, nada. ¿Qué mariquera es esto, pues? Tengo ganas de Blizzard que ahora me te tomo, ¿verdad? ¿Sabes cuál estás diciendo que está bien buena también? La serie de Cyberpunk, es el coño. Uf, buenísimo, ya me la vi. ¿La viste, la viste? Sí. Confirma entonces, está sádica. Posiblemente de los mejores animes del año. Verga. Una historia simple, no se dieron mucha mala vida en cuestión de ser, que la profundidad del giro de trama, pero a la vez eso es lo que es de pinga.
Porque en 10 capítulos la rompen, ¿sabes? Van directo a lo que es. Los Verga, son capítulos, 10 los, capítulos, los capítulos están muy bien estructurados. ¿no? Coño. Pero bueno. ¿Sabes? Nada, que esa serie de Narco Pablo Escobar sea brasileño, ¿no? No, otro. ¡Plata o plomo! Marico. Tú te vas a meter con nosotros. Coño, pero por lo menos habla mejor español que Gustavo, Luis David. Nosotros no querer problema con usted, señor Don Hilario. Man. Nosotros no querer problema con usted, señor Hilario. Al contrario, queremos una amistad. Mierda, qué cavernícola este que está hablando aquí, ¿vale? Trucutru, marica. Trucutru reportándose entonces. Yo lo que no terminaba de plin, plin, plirili. Cada que abro aquí el Netflix me regaña. Mira, aquí lo tengo al ladito de aquí, mano. ¿Ustedes sabían que creo que es en Netflix Japón? Hay una serie de Monster Hunter. ¿Ah, sí? Bueno, porque la película de Monster Hunter fue horrible. No, es animada, es animada. Ah, excelente. Como siempre se debió quedar. Es un buen momento para ver bien pupi, cabrón. Yo que lo había puesto aquí que en YouTube para verlo entero. Bien, puta, no me suena. Pliqui, pli, pli, pliqui, pliqui, pli, pli, pliqui, pli, pliqui, pli, pliqui, pli. Yo la ando viendo chill. Le cambiaron una que otra cosa, pero sigue siendo bien puta. Me Ajá, gustaba ya más ves, cuando era una serie ya independiente. al final compraste la VPN. No. Ay, ¿cómo hiciste? Ah, por Jack Sparrow. ¿Mm? No entiendo tu pregunta, tío. Digamos que te gusta entrenar loros ahora. Ya va, pero ¿qué estás hablando? Aquí. Primero, ¿tú estás entendiendo las cosas? Sí, estoy entendiendo lo de la referencia, pero no entiendo para qué. ¿No me dijiste que es en Netflix Japón? Ay, Ajá, yo viene dije de que yo la Japón. vi.
Pero me dijiste la ando viendo. Oh, Y vale, ando ¿qué? viendo bien pública. Bien pública, bien pública. ¿Sabes qué? Loco, ya terminaste la tesis y ahorita yo no te tengo perdón. Dígalo, ya está listo, man. Bueno, no, sí. Bueno, ni Sí, tanto. No, bueno, sí. el loco, este loco siempre está Esa es la mamá. justificado, ¿no, Primín? Pues dígalo, Marco, está Qué fadilla, bendito siempre, pana. mano, ¿verdad? Pero bueno. Ya no le puede ni echar mancilla, vale, no joder, ya la vida ya se la echó todita. No deja ni un poquito para uno. Coño, que Gurui empezó bueno, pero pues, echa pues. Ya le dije, ¿para cuándo vamos a Atlanta juntos, mano? Feliz Mira, Gambino, feliz Gambino. te digo sinceramente, ¿tú sabes cuáles eran mis planes, Adolfo? Mis planes de así de niño bien, pues. Yo me iba a ir, ¿verdad? A hacer el camino de Santiago. ¿Sabes qué camino de Santiago voy a hacer ahora? El camino para la clínica. Vas a hacer el camino, la crucifixión de Cristo si sigues así de mancillado, mi rey. ¿Oíste? El camino para la clínica. Pero tranquilo, olvidar que cuando tú te vengas para acá, mano, aquí te curamos esa bola que tienes en la espalda. Mierda, en Netflix está Boruto, de hecho Naruto, mano. ¿Tú estás viendo Boruto, Luis? No, para ti Naruto murió en el Shippuden también. Me se acabó. 今すぐそれ返せよ。そしたら見逃してやるってばさ。ああ、降りてこい。忍者か。そんなめやがって。忍者ってそうでもいいけどな。Cállate, cállate, monanda. Verga, qué interesante, ¿viste? En Boruto no todos son ninjas, porque hola, muy ya no hay guerra. Arrecho, interesante. Sí, tampoco es que todos eran ninjas, porque es que la aldea de Naruto era una aldea ninja. Una aldea ninja, claro. Pero pues, si te fijas por lo menos en el país de Tatsuna, eso era puro pescador. ¿Y de quién? El de Tatsuna, el que hacía los puentes. ¿Qué puesto vale? El puente. Mm, Eso era puro pescador. mm. Y ellos te dicen ahí que las aldeas ocultas eran aldeas ninjas para generar militares que protegerán a un señor feudal que es el dueño del país. Ah, por eso es que desde carajito ya los tienen a huevona reclutados, ¿no? Los tienen en la vaina Exacto. entrenándolo y los exámenes chuling y la huevona. Mancilladito porque esa aldea es para eso. O sea, básicamente, marica, es un Naruto se va a hacer un campo de concentración, Algo así. donde los niños están obligados a ser Aparte militares. de eso, por eso no es importante que Naruto sea huérfano, porque tú dices, ay, ¿cómo se mantiene ese carajito? Claro, porque es que ahí los ninjas están mantenidos. Es un criadero. Subsidio, claro, exacto. Es un criadero. Tiene sentido. Ah, qué loco, ¿no? Mira. No lo había pensado así, tanto que cuando los locos se van para su primera misión, no buena, es la de Sabusa, pues, que no buena, muerte y vaina, ¿sabes? Heavy, pues. Ante aturdimiento total. Protección divina activa. Pero bueno, no, le estoy diciendo porque está viendo aquí un pedacito del trailer de Boruto y los locos, los carajitos, mano, no tienen. Ya la aldea la baja parece una Tokio. Primero tuviste Close Enough, que es de los creadores de un show más. No lo he visto, no. O sea, cortos, lo he visto por cortos y vainas así.
touch anything. You drinking moonshine? No, that's my urine. Seriously? Get in here, Candace. Only left. Hey, nice family, loser. Don't make too big a deal about test scores. Candace is fine. I wrote my name. Friday night. I think I'm. Oh, you can't have people over inserting your boss. Look at me, boss. Cállate, mosca, cállate, mosca. Na na ni na 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 na. Karen, ¿tú sabes quién sí era burda de fiel con Naruto? Que sí, una Pues huevona. David, tú no vas a volver en un rato, ¿no? Tengo suerte. Huevona de Rambo, y no te mandaron allá, esa submisión está difícil, ¿no? Nada, WhatsApp, y ahí se está abriendo un NPC Skyrim, primero, poco a poco, y se está cumpliendo la profecía, man. Ese es precisamente el asunto, que no es un tema de que sea nada más la entrega del paquete en sí, sino que hay todo un protocolo de gente con plata extraña que hay que cumplir, ¿me entiendes? No escuchaste la nota de voz, escucha la nota de voz. Yo tengo 2 semanas jalándole bola a esta mujer para poder buscar ese paquete, ¿no? Mira la nota de... Mira, es que te voy a mostrar esta nota de voz también. Mira esta, Adolfo. Hola, David, buenos días, ¿cómo estás? Se paró a escucharle. こんばんは。 Te voy a escuchar. Coño su madre. Hola, Luis David, buenos días, ¿cómo estás? Hasta ahí escuché. Ahorita pasa tu video.